Escucha a tu cuerpo, es tu mejor amigo en la tierra. Capítulo 14. El bien y el mal. El bien y el mal han dirigido el mundo desde sus comienzos. Es una pena comprobar que esta creación procede del aspecto humano y no de la parte divina del hombre. El mal es un concepto creado por el miedo. Todo está a nivel de la mente. Si pensamos que una cosa está mal, automáticamente se convertirá en algo malo y por ello se suele decir que la persona se convierte en aquello que piensa. Sin embargo, otra persona puede interpretar ese mal como bien. Así pues, una misma cosa puede convertirse en buena o en mala, de acuerdo con la percepción de cada individuo. En realidad, todo cuanto pueda ser considerado como mal forma parte del plano divino y está permitido aquí en la tierra para ayudar a evolucionar al hombre. Este es el ejemplo de un hombre que por la mañana hace footing bajo los cálidos rayos de un sol de invierno. Corre con el torso desnudo. Para él, lo que hace está bien, pues a pesar del frío se siente vivificado y le gusta sentir los rayos del sol sobre su cuerpo. Mientras corre, no siente frío alguno. Al contrario, se siente reanimado y se llena de energía para todo el día. Sin embargo, si se cruzase con algún transeúnte, seguramente éste se extrañaría ante su indumentaria y exclamaría: «Dios mío, qué horror, va a coger una pulmonía». Su reacción indica que si fuese él quien hiciera esto, no tardaría ni un minuto en pescar la gripe. En su cabeza ha llegado a la conclusión de que aquello estaba mal. Los ejemplos sobre el bien y el mal son muy numerosos. Sabemos que comer está bien, tenemos que hacerlo para alimentarnos y para proporcionar la energía necesaria a nuestro cuerpo físico. Entonces, si comer está bien, comer más todavía tendría que estar mucho mejor, ¿no? Alimentarse en exceso no es beneficioso para nadie. Lo único que conseguimos con ello es obligar a trabajar más a nuestro cuerpo. El bien y el mal no son más que un concepto del ser humano. ¿Durante cuántas horas al día diriges tu vida según el bien y el mal? ¿Cuántas veces te prohíbes hacer aquello que te gustaría porque crees que está mal o simplemente porque te preocupa lo que puedan llegar a decir o a pensar los demás? Negarnos a realizar aquello que nos gusta hace que caigamos en la monotonía. Actuando así, no hacemos más que aceptar el concepto del bien y del mal procedente del exterior, como el hecho de aceptar que lo más aconsejable es tomar un buen desayuno por la mañana. Se dice que esto es lo mejor para nosotros. Pero, ¿de dónde procede este principio? Sin duda, esto debía de ser algo excelente para las generaciones anteriores. La mayoría de nuestros abuelos, así como de nuestros antepasados, vivían en granjas y se levantaban muy temprano, a las 4 o a las 5 de la mañana. Resulta evidente que hacia las 8 sentían la imperiosa necesidad de comer algo consistente. Debemos recordar que estas personas extraían todas sus energías de los alimentos. Ignoraban que la energía también podía adquirirse a través del pensamiento. Sus facultades mentales estaban menos desarrolladas. Hemos seguido aceptando este hecho tal como lo aceptaron nuestros padres. Aunque algunas personas necesitan comer algo nada más para levantarse, a otras les resulta prácticamente imposible. Si desayunamos mucho, ni bien nos levantamos, cuando el cuerpo todavía no ha terminado de asimilar la cena de la noche anterior, lo único que hacemos es darle más trabajo. Le obligamos a digerir, a asimilar y a eliminar aquello que ni siquiera nos ha pedido. ¿Te dejas incomodar por aquellas cosas que provocan en ti un gran número de emociones, de miedos y de culpabilidades? Si es así, es porque en tu mente le atribuyes el mal. Si tienes algún pensamiento o cometes alguna acción que para ti está mal, es porque interiormente te sientes atormentado. Las palabras pecado, Satán, diablo, demonio, etc., no son más que meras invenciones del ser humano, pues Dios es amor, Él es perfecto y está en todas partes. Si Él está en todas partes, ¿dónde está Satán? ¿Es posible que la mitad del cosmos tenga un Dios y que la otra mitad tenga un Satán? Entonces, ¿qué sucede cuando aceptas que Dios está en todas partes, pero al mismo tiempo también crees en la existencia de Satán? Desconfía de quienes siempre te hablan del diablo y del pecado. Intentan inculcarte la noción del miedo. ¿Acaso Dios pretende darte miedo? Por supuesto que no. Dios es justo y ama a todo el mundo. Todos queremos y debemos vivir en paz y en armonía, desprovistos de todo miedo. El único momento en el que el ser humano debe pagar por algo es
es cuando se enfrenta a las leyes naturales. Estas leyes son las que rigen el cosmos. El efecto provocado por nuestros pensamientos no es malo ni tampoco es pecado. Simplemente se trata de la ley de causa y efecto. La gran ley que nos enseña y nos ayuda a volvernos más conscientes. No existen errores, sino experiencias. La palabra error es otra invención del ser humano. Si las palabras Satán, pecado, mal, error, engaño, así como muchas otras que no existieran, es decir, no apareciesen en el diccionario, ¿pensarías en ellas? Todo este vocabulario ha sido inventado y aceptado desde hace mucho tiempo. Algunas personas que creían conocer las grandes leyes naturales mejor que Dios empezaron a establecer sus propias leyes, pero la sed de poder pudo más que el ser humano y éste se dejó influenciar por ella. Ahora se halla en una fase en la que vuelve a sentir la necesidad de regresar a la perfección del principio de los tiempos, es decir, a la perfección que corresponde a la gran armonía natural, la única que debería existir. Los valores, los métodos, las costumbres y los principios son tan importantes para el ser humano que acaban dirigiendo su vida. Ha llegado el momento de detenerte unos instantes y de observarte a través de tus propios valores. ¿Responden estos a tus ambiciones? ¿Crees realmente en ellos? ¿Te hacen feliz? La presencia de valores, de métodos, de costumbres y de principios indica que tu idea sobre el bien y el mal todavía está muy arraigada. Limita tus deseos y provoca luchas internas. Te impide tener ningún deseo. No debo, no estaría bien. Es el síndrome de las personalidades fuertes, es decir, de aquellas personas que jamás se dejan dominar por sus deseos y que rechazan totalmente su aspecto infantil. Las personas con una fuerte personalidad poseen un importante punto en común. Son excesivamente presuntuosas, se sienten muy seguras de sí mismas, están plenamente convencidas de que son mejores que nadie y pretenden cambiar a todo el mundo. Su idea sobre el bien y el mal posee una enorme influencia sobre ellas y este es el motivo por el cual les resulta tan difícil llegar a aceptar a los demás tal y como son. La verdad es una cosa muy relativa, pues se trata de otro concepto humano. La verdad es proporcional al desarrollo de cada persona. Todo ser humano está convencido de hallarse en posesión de la verdad. Todos hemos alcanzado un cierto nivel de evolución, por lo que la verdad de una persona no es menos buena que la de otra, sino que depende de su desarrollo. Entonces, en lugar de querer cambiar a los demás, ¿por qué no aceptarlos tal y como son, dentro de su propia verdad? Cualquier nueva experiencia se convertirá en un nuevo aprendizaje, es decir, en una modificación, en una evolución. Y conforme vayas avanzando en tu vida, también experimentarás un sinfín de cambios. Cuando las ideas sobre el bien y el mal se hallan excesivamente pronunciadas, te vuelves demasiado rígido hacia ti mismo y hacia los demás. Dejas escapar un montón de oportunidades, gracias a las cuales podrías llegar a vivir muchos momentos felices. Estás tan ocupado juzgando y criticando a los demás que no te preocupas de tu propia vida ni de lo que podrías llegar a conseguir para ti. ¿Qué le sucede a una persona cuando llega a esta situación? Simplemente termina por no experimentar ningún bienestar y por sentirse dominada continuamente por sus emociones. Si opinas que una cosa está bien y alguna de las personas que te rodean piensan todo lo contrario, ¿acaso no te sientes contrariado, decepcionado y a veces hasta incluso un poco frustrado? ¿No experimentas una cierta ira? ¿Acaso no intentas cambiar a esta persona? Todo cuanto intentas hacer a los demás, también intentas hacértelo a ti mismo. ¿Cómo reaccionas cuando haces algo mal, algo que está mal? ¿Cómo reaccionas cuando haces algo que está mal? No te aceptas, te enfadas contigo mismo y no haces más que culparte. Vas en contra de la gran ley del amor, de esa gran ley que ante todo predica nuestra propia aceptación. Has elegido tu forma de vivir y tus costumbres actuales, pensando que estaban bien. Pero, ¿acaso fuiste tú el verdadero autor de esas decisiones? ¿O bien, te encontrabas bajo el poder de alguna influencia externa? Tomemos un ejemplo, el sueño. Se dice que por las noches tendremos que dormir una media de 8 horas. Pero, ¿quién lo ha decidido así?
¿Cuántas horas de sueño necesitas por noche? Tu cuerpo debe dormir cuando tengas sueño y no cuando se lo indique el reloj. Muchas personas se acuestan cada noche a la misma hora, pues están convencidas de que necesitan dormir un número exacto de horas. Con la vida que llevamos actualmente, no tendría por qué ser así. Cada día es diferente y por ello nuestra necesidad de sueño variará según el tipo de actividades realizadas y según el desgaste de energías. Las personas de las generaciones pasadas, granjeros en su mayoría, sabían con un año de anterioridad lo que iban a hacer. Sus vidas estaban más organizadas que un reloj. Se acostaban muy temprano y necesitaban muchas horas de sueño. Muchas personas siguen viviendo de acuerdo con la forma de vida que les fue inculcada por sus abuelos, sin desear por ello volver a esa época. Este es el motivo por el cual aún siguen persistiendo tantos conflictos. Es importante vivir en el tiempo presente y no en el pasado. Antes de meterte en la cama, deberías preguntarte si realmente tienes sueño. Aunque estés cansado, no tiene por qué significar necesariamente que tengas sueño, sino simplemente que necesitas descansar. Entonces, escoge una actividad que te resulte relajante. Puedes escuchar música, tomar un baño de agua caliente, descansar un poco, pasear, resolver un rompecabezas o incluso ir a bailar. En fin, tú sabrás cuáles son las cosas que más te relajan. Si estás cansado, descansa. Si tienes sueño, es decir, si se te cierran los ojos, acuéstate y si tienes hambre, come. Esto es escuchar a tu cuerpo. Permanece atento a tus necesidades personales y no a lo que te digan los demás. Este mismo fenómeno también tiene lugar con respecto al momento de despertar. Cuando tu cuerpo te despierta a las 6 de la mañana y piensas que es demasiado temprano para levantarte, es porque no permaneces atento a las necesidades de tu cuerpo. Si éste te despierta, es porque es hora de levantarte. En este caso, podrías entretenerte utilizando algún tipo de actividad que te resulte interesante. Si después estás cansado, siempre podrás dormir un poco durante el día o incluso hacer una buena siesta. Si duermes más horas de las necesarias, te sentirás aletargado y embotado y probablemente te dolerá la espalda. Si te levantas tarde, siempre te faltará tiempo para todo. Como ves, hemos adoptado un montón de costumbres sin ni siquiera molestarnos en averiguar si eran o no lo que realmente deseábamos. Te doy algunos ejemplos. Ocupar siempre un mismo sitio en la mesa, dormir siempre en el mismo lado de la cama, pasar las vacaciones siempre en el mismo lugar, hacer limpieza general de la casa el mismo día de la semana, hacer la compra en el mismo sitio, comer siempre a la misma hora, ir a ver a la suegra siempre en domingo, telefonear a la madre una vez al día, etc. Incluso hay personas que, cuando se les pregunta cómo están, ya se quejan por costumbre. ¿Sueles decir a tus hijos lo que tienen que hacer, cuando tienen que hacerlo o por qué no deben hacerlo? ¿Tienes la costumbre de quejarte a tu marido o a tu mujer cada vez que vuelve del trabajo? Obsérvate atentamente y reconoce cuáles son tus costumbres. Cuantas más costumbres tengas, más anclada en ti estará la idea del bien y del mal. Si aprendes a volverte más flexible y aceptas la idea de que no hay ni bien ni mal, llenarás tu vida de nuevas experiencias y aprenderás muchas más cosas. Cometer un asesinato, ser homosexual o poseer un carácter violento puede estar muy mal para ti, pero jamás deberás juzgar a nadie. Estas personas tienen algo que aprender a través de esas experiencias. Ni tú ni nadie tiene por qué decidir por ellos. Tan solo la persona afectada sabe exactamente lo que está viviendo interiormente. Aquellos que actúan en contra de las leyes naturales, como por ejemplo la ley del amor, de la responsabilidad, etc., cosechan aquello que siembran. Cosechamos todo aquello que rodea a nuestros actos, es decir, todo aquello que los motiva y no solo el acto en sí mismo. Si tu cosecha te resulta agradable, tu siembra será la causa. Y lo sabes, la mejor forma de aprender y dejar de recriminarte es la de aceptar que eres tan perfecto como puedes serlo, y lo mismo en todos y cada uno de los momentos de tu vida. Muchos creen que ser perfeccionistas es una buena cualidad. Si eres perfeccionista es porque no aceptas tu propia perfección.
El perfeccionista nunca está totalmente satisfecho y le resulta muy difícil llegar a aceptarse a sí mismo. Nunca encuentra nada lo bastante perfecto. Retrocede un poco y observa aquello que llama tus errores. En el momento en que cometes un error, ¿acaso tienes conciencia de ello? ¿O después de actuar cuando te das cuenta de que si hubieses obrado de otra manera, probablemente hubieses obtenido mejores resultados? En el momento de actuar, estabas convencido de que tu forma era la correcta. Entonces, ¿por qué recriminarte? Lo mismo sucede con los demás seres humanos. Durante cada uno de los momentos de sus vidas, todos actúan lo mejor que pueden. Esto es lo que significa ver a Dios en cada persona. Dios equivale a perfección. Es posible que algunas personas puedan llegar a perder el control sobre sí mismas. Se hallan como obsesionadas por algo o por alguien que las empuja a cometer actos abominables, como por ejemplo un asesinato. Pero en el momento de realizarlo, esta persona no es ella misma, sino que se encuentra bajo la influencia de una fuerza invisible. El ser humano debe luchar contra estas fuerzas, siempre presentes a su alrededor. Esto forma parte de su aprendizaje en la tierra. Cuanto más aprendas a dirigir tu propia vida, menos te dejarás influenciar por las personas, por los acontecimientos o por las vibraciones externas. Seguramente, en más de una ocasión tus palabras debieron ser bastante similares a estas. No sé qué ha podido ocurrirme, ha sido algo superior a mí. No te preocupes, pues no eres el único que ha vivido este tipo de experiencias, pero poco a poco y conforme vayas aprendiendo a dominarte, éstas irán desapareciendo gradualmente. Las personas que tienen que enfrentarse a este tipo de acontecimientos no deben ser juzgadas. Resulta mucho más agradable aceptar que durante todos y cada uno de los momentos de su vida, cualquier ser humano es tan perfecto como puede serlo. Cada vez que te recriminas por no haber hecho una cosa con la perfección con la que te hubiese gustado hacerla, actúas igual que un niño de 6 años que se avergüenza por no saber escribir tan bien como su hermana mayor, que ya está en la universidad. Durante su primer año de escuela, el niño escribe lo mejor que puede y el profesor le pone la nota de acuerdo con sus conocimientos y con su grado de aprendizaje. A la hora de evaluarlo, jamás comparará su trabajo con el de su hermana universitaria. El niño puede obtener la mayor de las calificaciones, incluso aunque su escritura apenas resulte inteligible. Sin embargo, si este niño llegase a la universidad con la misma letra que tiene ahora, la cosa cambiaría. Podemos comparar esta situación con la de las personas que han tomado conciencia de que ciertas cosas van en contra de las leyes naturales y aún así siguen empeñándose en hacerlas. Es evidente que el precio que tendrá que pagar esta persona será mucho más elevado. Siempre que haces las cosas lo mejor que sabes, es porque eres tan perfecto como puedes serlo. Tan solo debes enfrentarte a las consecuencias y pagar por tus actos cuando te empeñes conscientemente en seguir haciendo aquellas cosas que no te resultan beneficiosas. Las pruebas de tus anteriores experiencias siguen estando ahí y tendrían que servirte para algo. Es poco frecuente que una persona consciente vuelva a cometer acciones que no le resulten beneficiosas, tanto a ella como a los demás. Cada uno de los días de tu vida te ofrece nuevas experiencias para que puedas ir evolucionando en tu perfeccionamiento. Cuando aceptes este hecho para ti, también lo aceptarás para los demás. Dejarás de condenar, de juzgar, de criticar o de sentir rencor. ¡Qué gran paz interior experimentarás! ¿Ves? Todo está concebido para que puedas mejorar tu vida. Podemos comparar al pesimista con el perfeccionista. Este siempre espera lo mejor, no acepta su perfección ni la de los demás. Ser pesimista o perfeccionista es algo que procede de la mente, de acuerdo con su idea sobre el bien y el mal. La Tierra es una inmensa escuela en la que vamos pasando continuamente de clase en clase. Acepta que cada persona está en un curso diferente y que son tan perfectas como pueden serlo de acuerdo con el nivel alcanzado. Hay personas que todavía están en párvulos, otras no hacen más que prepararse y algunas incluso han llegado a la universidad.
En la tierra no hay ninguna persona que sea mejor que otra. El niño que va a la escuela por primera vez y se esfuerza todo lo que puede es tan importante como el joven que acude a la universidad y también se esfuerza en lo suyo. A veces, un niño de corta edad, con unos conocimientos y una conciencia mucho menos desarrollada que la de la persona que acude a la universidad, realiza muchos más esfuerzos que quienes han alcanzado un nivel más elevado. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar a los demás? Todos somos tan perfectos como podemos serlo durante todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas. Tengo que son dos palabras que indican claramente que la idea sobre el bien y el mal todavía se halla fuertemente arraigada en tu interior. Por regla general, esta exclamación no procede de ti, sino de tu concepto sobre el bien y el mal, es decir, del tengo que o bien del no tengo que. Ejemplo, trabajas durante toda la semana. Al levantarte el sábado por la mañana te dices a ti mismo, tengo que limpiar la casa. Esta tarea se convierte en una obligación. ¿Acaso no sería preferible sustituir el tengo que por unas buenas palabras o preguntas similares a esta? ¿Realmente me apetece limpiar hoy la casa? De no hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias? Si el precio a pagar es demasiado elevado, porque durante la semana no tienes tiempo para nada, debes decirte lo siguiente. Bueno, aunque no me apetezca demasiado ponerme a limpiar, hasta la semana que viene no podré volver a hacerlo y sé que me sentiré mucho mejor una vez que esté todo limpio. Has sido tú quien ha realizado la elección y aunque ponerte a limpiar no sea lo que más te gustaría hacer en estos momentos, al menos se trata de tu propia elección. Ya no será lo mismo y seguramente la tarea te resultará mucho más leve. Seguramente en más de una ocasión te habrás preguntado, ¿otra vez tengo que ir a trabajar esta mañana? En la vida no tenemos por qué hacer nada por obligación. Toda nuestra vida es una elección. Puedes elegir no ir a trabajar, pero ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias? Si piensas que esto podría costarte demasiado caro porque corres el riesgo de perder tu puesto de trabajo, entonces adoptas una decisión que se convierte en elección. Elijo ir a trabajar. Cada vez que piensas o que te dices a ti mismo, tengo que, detente unos minutos y afirma todo lo contrario. No, no, no. No tengo que. En la vida siempre puedo elegir. No tengo por qué rendir cuentas a nadie, excepto a mí mismo. Una vez que hayas reflexionado, si crees que el precio que tienes que pagar puede resultarte demasiado elevado y no estás dispuesto a asumir los riesgos de tu decisión, entonces actúa en consecuencia. Lo mismo sucede en todos los aspectos de la vida, incluso con las leyes. Ejemplo, los semáforos. Si no te apetece parar cuando el semáforo está en rojo, se trata de tu propia elección. Pero ¿estás dispuesto a provocar un accidente o a pagar una exorbitante multa? ¿Ves? Nunca tienes que, siempre se trata de tu elección. Todo procede de ti. Lo único que tienes que hacer en esta vida es evolucionar, es decir, amar y respetar las leyes naturales y espirituales. Así es mucho más fácil. Ocúpate de tu ser y lo demás vendrá por sí mismo. Esto es lo único que importa en la tierra. No tienes por qué utilizar tu intelecto para comprender, analizar o juzgar a nadie, sino para comprender que tu herencia es la perfección. Antes de pasar al capítulo siguiente, deberás hacer una lista con las cosas que consideras que están bien o mal en tu vida. Tu idea sobre el bien y el mal es la misma para ti que para los demás, y tu idea sobre el valor de las cosas, ¿acaso es idéntica a la que aplicas a los demás? Esto es importante tenerlo en cuenta. La diferencia entre perder algo y que te lo roben demuestra que la idea sobre el valor de las cosas no es la misma para uno mismo que para los demás. Al escribir tu lista, observa si el bien está realmente bien y si el mal está realmente mal. Algunas de las cosas que consideras mal podrían resultarte benéficas. Indica que todas las cosas de tu lista a veces están bien y a veces están mal. Es decir, que a veces pueden resultarte benéficas y a veces no, dependiendo de la persona, del acontecimiento, de las circunstancias o del momento en que se realicen. Realmente no existe nada que esté bien o mal.
Haz otra lista y anota todas tus costumbres. Durante los 3 próximos días, cambia al menos una de ellas. Para cambiar una costumbre que no te resulta benéfica, como por ejemplo fumar, sustitúyela por otra que te resulte benéfica. Esto debe ser una decisión tuya. La inmensa mayoría de tus costumbres no benéficas proceden del exterior, de tu educación y de las decisiones adoptadas durante tu juventud. Las buenas costumbres nos proporcionan vida y energía. Lo más importante es que tus costumbres provengan de una decisión consciente. Esta es la afirmación. Observo todas mis costumbres con el fin de llegar a saber cuáles resultan benéficas para mi evolución y mi armonía. Acepto que vivir es una elección. Continuamos en el próximo capítulo.